Antonio Pérez buscó la ayuda de varios elementos que tenían pasta de asesinos y los encontró adecuados, pero estos fallaron en 3 intentos de envenenamiento contra Escobedo. Al fin, la noche del 31 de marzo de 1578, los asesinos le acecharon hasta llegar al callejón de Camarín de Santa María de Almudena, muy cerca de la casa de la princesa de Éboli, y uno de los asesinos, armado de una tizona acanalada hasta la punta, le atravesó de parte en parte por la espalda. Escobedo cayó de bruces sin exhalar apenas un ronco gemido. Los asesinos lograron escapar y se escondieron amparados por Antonio Pérez. El secretario fingió profundo dolor y demostró impaciencia para que se descubrieran los autores del crimen, pero no engañó a nadie. La gente rumoreaba que en el fondo de aquel gran enigma se hallaban complicados la princesa de Éboli y Antonio Pérez. Lo cierto es que el escándalo alcanzó enormes proporciones. La familia de Escobedo, alentada por Mateo Vázquez, secretario también de Felipe II y envidioso enemigo de Antonio Pérez, promovió por su cuenta importantes gestiones tendientes a que aquel asesinato no quedara impune. Durante un tiempo Felipe II protegió a su secretario, pero al aumentar las intrigas fue privándole paulatinamente de su favor. Curiosa lucha entre quien disponía de la vida y de la muerte de sus súbditos, y más aún de sus secretarios, que duró solapada más de 10 años y abierta otros 10 hasta la muerte del real protagonista. Un año decisivo, 1578. Una serie de acontecimientos de toda índole se acumularon en aquel año de 1578 y todos ellos, encadenados, dieron un giro decisivo a la historia del reinado y por ende a la de España. Los recelos de Felipe II hacia don Juan de Austria se convertirían para el rey en una pesadilla y para su astuto y ambicioso secretario Antonio Pérez en un magnífico caldo de cultivo en el que sus manejos y negocios prosperaban, así como afirmaban su valimiento con el rey todopoderoso. El escándalo de la muerte de Escobedo sucede a la muerte de don Juan, que despeja en la mente del rey otra incógnita, la de su fogoso y brillante hermanastro. Todo su mundo interior recibía nueva luz. El servicial indispensable Antonio Pérez, que tan embarazoso se le hiciera tras el escándalo del asesinato, no era ya imprescindible. Podía pues desprenderse de él, como lo hizo. Pero el astuto ministro supo poner a buen recaudo gran cantidad de documentos comprometedores, y así empezó un espectáculo inaudito, una lucha de 20 años entre el monarca más absoluto de su época y un simple secretario, que no era nada sin su favor, al que se lo debía todo. El escándalo del siglo, como diría la prensa sensacionalista de nuestros días, llenó los últimos 20 años del reinado de la vida de Felipe II, y el todopoderoso monarca no pudo vencer. Más aún, se complicó en una maraña de enredos que darían en los sucesos de Zaragoza. No pudo vencer, pero tampoco fue vencido, y si sorprende la timidez, la torpeza y la constante vacilación con que el rey condujo la lucha contra su secretario, al menos durante los primeros 10 años, tal sorpresa llamaría la atención, porque el rey no tenía motivos aún para ver declinar su estrella. A principios de aquel mismo año, don Juan de Austria había vencido en la batalla de Gembloux, 31 de enero de 1578, victoria coronada luego por su arrolladora ofensiva de la primavera, último fulgor de su personalidad militar. La lucha en los Países Bajos parecía inclinar su balanza a favor de las armas españolas. Por si fuera poco, en el verano de 1578 desaparecería el rey don Sebastián de Portugal en su fracasada cruzada contra Marruecos, sin dejar sucesión estable en un trono portugués al que Felipe II tenía derechos y que no tardaría en caer en sus manos. Portugal podía ser de este modo una soñada plataforma atlántica, a todas luces preferible a la de Flandes. Así al menos lo veía el rey. En aquel año decisivo de 1578, mientras el Papa Gregorio XIII preparaba su trascendental reforma del calendario, Felipe no perdía tampoco de vista los asuntos de Francia, mal gobernada por el frívolo Enrique III de Valois, ante un amenazador duque de Guisa y una liga católica que podían desencadenar otra guerra civil, de la que pudiera sacar el monarca español un buen partido. Cierto es que en octubre de 1578 murió el infante don Fernando, hijo primogénito de Felipe II y de Ana de Austria, pero le quedaba otro hijo, el príncipe Diego, de 3 años de edad. A mayor abundamiento, la reina había dado a luz un nuevo varón, el futuro Felipe III. En abril de aquel mismo año no había, por tanto, problema de sucesión para el monarca español. Y, sin embargo, la estrella del reinado y de la hegemonía española comenzaba a declinar. El 1578 es un año equidistante entre Lepanto y la Invencible,
En 1571 tuvo lugar la famosa batalla. La anexión de Portugal permitió preparar el ataque a Inglaterra de manera muy distinta como Juan de Austria lo hubiera planeado o realizado, y en 1588 se produce la famosa derrota que señaló de manera pública, espectacular y fehaciente ese declinar que el rey Felipe no podía aún ver en aquel año. Prisión, proceso y fuga de Antonio Pérez. Un refrán popular en aquel tiempo y que se recitaba incluso en el teatro, aludía a que el traidor no es menester, siendo la traición pasada. Por otra parte, el monarca, sin necesidad de la insistencia en las acusaciones de Mateo Vázquez contra Antonio Pérez, comprendía que éste le resultaba ya más perjudicial que útil. El rey Felipe, que conocía lo sucedido y en tal conocimiento, equivalente a una orden, se basó siempre en la audaz resistencia del secretario, decidió no apoyarlo, sin atacar tampoco abiertamente que tales matices solía tener su prudencia, y llegó a tal extremo a su disimulación que el mismo día en que dispusiera la detención de ambos cómplices, 28 de julio de 1579, estuvo despachando como de costumbre con Antonio Pérez hasta las 10 de la noche, entre unos legajos para que los estudiase, y le despidió hasta la mañana siguiente. A poco de llegar el secretario a su casa, a las 11, era detenido por el alcalde de corte, García de Toledo, quien lo llevó consigo a su residencia y lo mantuvo allí arrestado por orden del rey. Apenas transcurrido unos minutos de la detención de Antonio Pérez, la princesa de Éboli fue también detenida. La princesa de Éboli fue conducida a la fortaleza de Pinto y rigurosamente vigilada lo que restaba de aquel año, 1579, y todo el siguiente. La torre de Pinto era tan inhóspita que la princesa enfermó y hubo de ser trasladada al castillo de Santorcaz, mejor acondicionado. También allí sufrió sinsabores y volvió a enfermar al cabo de un año, por lo que Felipe II dispuso que quedara recluida en Pastrana, en la propia casa de la princesa convertida en prisión, donde pasó 11 años con las ventanas enrejadas hasta que falleció en 1592 sin haber vuelto jamás a poner los pies en la corte. Por su parte, Antonio Pérez pudo regresar de nuevo a su casa a los 3 o 4 meses del arresto, si bien con guardias que lo custodiaban. Las intrigas y manejos de los amigos y enemigos de Antonio Pérez y las minas y contraminas en favor y en contra de la figura del secretario llenaron la historia de 10 largos años. Terminada la conquista de Portugal, el monarca español volvió a aquel intrincado asunto que requería un continuo chapoteo entre las cenagosas aguas de un pantano político. En 1582 se le incoaba proceso privado a Pérez y de él resultaron cargos gravísimos contra el secretario, referentes a su escandalosa y abusiva venalidad y a su insultante lujo, a la mal adquirida opulencia. Parecía, sin embargo, como si quisiera soslayarse el turbio asunto del asesinato de Escobedo. En 1585 el proceso contra el antiguo secretario tomó un nuevo cariz. Nuevos cargos más delictivos aún que los anteriores y que rozaban el crimen de alta traición dieron como resultado una orden de encarcelamiento, entre otras penas graves. Antonio Pérez logró escapar y refugiarse en la iglesia de San Justo, contigua a su casa, acogiéndose a Sagrado, pero allí le prendieron los alcaldes de corte, violentando la iglesia. Empezaba el escándalo. Antonio Pérez fue encerrado entonces en el castillo de Turégano, en la provincia de Segovia, de donde intentó fugarse, lo que trajo aparejada una mayor vigilancia de su persona. 2 años más tarde, en 1587, ocupados muchos documentos comprometedores que pasaron a poder de Felipe II, dispuso que se concediera alguna libertad a su antiguo secretario, quien pudo volver a Madrid, sin perjuicio de que su proceso continuara mientras tanto. 1588. El interés de la cuestión se centró entonces en el asunto del asesinato de Escobedo. He aquí la curiosa, intrincada y compleja orden real. Presidente, podéis decir a Antonio Pérez de mi parte, y si fuese necesario enseñarle este papel, que él sabe muy bien la noticia que yo tengo de haber hecho matar a Escobedo, y las causas que me dijo para ello había, y porque a mi satisfacción y a mi conciencia conviene saber si estas causas fueron o no bastantes. Ya yo le mando que os la diga y dé particular razón de ellas, y os muestre y haga verdad lo que a mí me dijo, que vos sabéis, porque yo os lo he dicho particularmente, para que, habiendo yo entendido lo que así os dijere y razón que os diere de ello, mande ver lo que en todo convenga. En Madrid, a 4 de enero de 1590, yo, el rey. Proceso manuscrito de Antonio Pérez, mandamiento de Felipe II al juez Rodrigo Vázquez. Sin embargo, eran los papeles, graves secretos de Estado, los que
en su totalidad quería recuperar al rey, cosa que no logró. En febrero de 1590 se sometió a Antonio Pérez a tormento, en donde le hicieron declarar cuanto se quiso. Quedó el secretario enfermo y quebrado, pero aún así logró escapar gracias a su astucia y a la fidelidad de su esposa y de algunos amigos. En los comentarios del conde de Luna se describe así la fuga. Fue su maña tanta que, con ser avisado el presidente del Consejo de Hacienda de parte del rey que se le escaparía, que mirase por él, un miércoles santo a la noche, habiéndose vestido en la cama y fingiendo que estaba cansado y cenando con los guardias, como quien apabila mal, apagaron una vela y poniéndose delante de ellos se salió por detrás, y su mujer se quedó allí gran rato asegurándolos, y los guardias viendo que la puerta estaba cerrada y que estaría durmiendo, se sosegaron, y ella se despidió de ellos hasta a la mañana. Ya 9 horas fueron a reconocerlo y hallaron que estaba un bulto dentro de la ropa de la cama como de persona, y allá se hallaron perdidos y se ausentaron. Antonio Pérez y sus amigos llegaban pocos días después a tierra aragonesa y se ponían a salvo. Contrafuero en Aragón. Desde Calatayud se dirigió Antonio Pérez a Zaragoza, solicitando el privilegio de la manifestación, uno de los más notables fueros del reino aragonés que le permitiera librarse de tener como juez al rey Felipe, dimanando entonces solamente el fallo del Justicia Mayor de dicho reino, como de Tribunal Superior y sin apelación. Quedaba en consecuencia bajo la égida de la magistratura tutelar de la justicia, que era entonces don Juan de Lanuza, de quien el secretario del monarca había procurado hacerse muy amigo y adicto en años anteriores. No cejó Felipe II en su empeño. En junio de 1590, a los 11 años de su disfavor y posición primera, Antonio Pérez era sentenciado, aún en rebeldía y sin esperar la decisión de las autoridades zaragozanas, a pena de muerte natural de horca, y que primero sea arrastrado por las calles públicas en la forma acostumbrada, y después de muerto sea cortada la cabeza con un cuchillo de hierro y acero, y sea puesta en lugar público y alto. Pero otra cosa distinta pensaban en Zaragoza, donde ante todo se preocupaba el justicia por defender los fueros aragoneses. Felipe II trataba con ahínco de conseguir que su antiguo secretario fuera trasladado nuevamente de Aragón a Castilla, pero no pudo conseguirlo, pese a sus manejos. Incluso acudió al recurso de promover acusación de herejía contra Antonio Pérez, a fin de que éste ingresara en las cárceles de la Inquisición, de donde estaba seguro que no escaparía. El 24 de mayo de 1591, Antonio Pérez era conducido en un coche cerrado desde su refugio de la cárcel de los manifestados hasta la de Aljafería, donde se hallaba el Santo Oficio. A pesar del silencio y del misterio con que se cuidó de efectuar el traslado, se difundió la noticia con toda rapidez, y el pueblo zaragozano en masa se alzó en motín al grito de «¡Contrafuero! ¡Viva la libertad!». Los amotinados asaltaron el palacio de la Aljafería, amenazando a los inquisidores que, si no soltaban a Antonio Pérez, incendiarían el palacio y quemarían a los del Santo Oficio del mismo modo que ellos quemaban a los demás. El antiguo secretario volvió a sus aposentos en los manifestados, pero observó que algunos de sus partidarios de la nobleza aragonesa le iban abandonando, aunque lo vitoriase el elemento popular. El 24 de septiembre trataron de devolverlo a la Inquisición y se amotinó de nuevo el pueblo zaragozano, aclamando y exigiendo sus fueros. En medio de la confusión, Antonio Pérez pudo huir a caballo con algunos de los suyos y después de innumerables peripecias logró atravesar la frontera pirenaica y refugiarse en Francia. Entretanto, las tropas de Felipe II invadieron Aragón y dominaron el reino, ocupándolo militarmente. Fueron presos con alevosía el Justicia Mayor, don Juan de Lanuza y otros notables personajes, y el cadalso hizo su oficio. «Prenderéis a don Juan de Lanuza y hacerle luego cortar la cabeza», había escrito personalmente el rey. Se implantó un régimen de terror, se quemó en esfinge a Antonio Pérez, la consabida estatua con coraza y San Benito. La Inquisición multiplicó sus torturas y suplicios y los fueros aragoneses quedaron abolidos. En años sucesivos, Antonio Pérez anduvo de corte en Francia y en Inglaterra, vendiendo secretos de Estado a Enrique IV e Isabel I, los peores enemigos de Felipe II. Murió en noviembre de 1611 cuando ya sus valedores habían desaparecido, lo mismo que Felipe II, en la mayor miseria y abandonado en un arrabal de París.